porque las venas varicosas presentan en realidad una insuficiencia venosa crónica. ¿Qué es lo que vamos a tocar el tema de hoy día? Insuficiencia venosa crónica. Y lo que más preocupa no tanto es las varices, la insuficiencia, sino la hipertensión venosa. Entonces, como la vez pasada conversábamos también de hipertensión arterial, en esta enfermedad, en esta patología hay una hipertensión venosa y es lo que va a ocasionar no solamente problemas estéticos o cosméticos, sino problemas también ya de retornos venosos importantes con algunas manifestaciones, digamos, de deformación incluso de la misma, del miembro inferior de las personas a nivel de dermis y tejido celular. Entonces, hay que señalar que hay una hipertensión venosa que se va a manifestar en esta patología y que conduce a un amplio espectro de manifestaciones clínicas, entre ellas síntomas que las vamos a ir viendo. Definimos que es una afectación en la cual las venas son incapaces de enviar sangre desde las extremidades al corazón. Puede ocurrir por insuficiencia de las venas superficiales o alteración de las venas profundas. Y las venas dilatadas reciben el nombre de varices y representan la forma más evidente de esta insuficiencia venosa crónica. Además de ser la consulta más frecuente en angiología o en cirugía vascular, estas se definen como venas, las varices como tal, cuando se dilatan más de 3 milímetros. Entonces, la insuficiencia venosa crónica es una enfermedad vascular venosa más frecuente que afecta a un 20 a 30% de la población. Miren, casi igual que hipertensión arterial, un 20 a 30%, ¿no? De la población adulta, mayor de 50% en un 50%. Y la presentación es más frecuente en mujeres. Bien, para ver un poco este tema es recordar esta anatomía de las venas. El sistema venoso de los miembros inferiores tiene una función de retornar la sangre al corazón. Eso es bastante básico. Y tenemos tres sistemas. Un sistema profundo son aquellas venas que están acompañando a los huesos y músculos y drenan, que esto es importante, el 90% del retorno venoso. Las venas profundas. Las venas superficiales son aquellas venas que están debajo de la dermis o sobre las facies y solo drena un 10%. Entre ambos sistemas, profundo y superficial, hay un sistema de perforantes que comunica, ¿no? Entonces, esta insuficiencia venosa, esta regurgitación e hipertensión venosa puede estar en cualquiera de estos sistemas. Entonces, el sistema venoso, como hemos dicho, son venas que están muy cercanas al hueso, son profundas y que es importante reconocer porque el 90% está, o sea, se encargan del retorno venoso, las profundas, en un 90%. Y en estas venas también, cuando hay alteraciones, ya sean en sus válvulas o hay un reflujo ¿no? venoso, vamos a tener problemas. Y sí, pues puede haber también dilataciones a nivel de estas venas. Sin embargo, estas venas no son de tratamiento quirúrgico. El sistema venoso superficial, que son las venas que nosotros vemos, las que vemos en clínica, cuando el paciente de repente viene, consulta por las arañitas, por las varices en sí, son aquellas del sistema superficial y que solamente están encargadas del retorno venoso en un 10%. Ambos sistemas se comunican por las perforantes. Entonces tenemos un sistema profundo y un sistema venoso superficial. Entonces aquellas que son puentes, que se ven como puentes, son el sistema de las perforantes. Entonces vamos a seguir esto viendo. ¿Y cómo es la fisiopatología? La patología, ¿por qué se da? Lo normal es que el sistema venoso superficial o sea, se comunica de lo superficial a lo profundo a través de las venas perforantes. Entonces, el retorno venoso es centrípeto gracias a las válvulas que impiden el retroceso de la sangre en sí, desde el sistema profundo hacia, ¿no? el superficial.
Sin embargo, cuando tenemos ya la insuficiencia venosa, porque las válvulas que están presentes en estas venas, el sistema valvular falla y aparece reflujo del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial. Recuerden entonces que nosotros tenemos el retorno venoso, o sea, la cantidad de sangre estaría más en el sistema profundo, fisiopatológicamente viendo, y cuando hay una insuficiencia venosa, hay un reflujo, del profundo hacia el superficial. Y por eso que nosotros vemos que, o sea, la presión de las venas profundas es mayor, digamos, y vence a las perforantes, y las perforantes llevan este reflujo hacia el sistema superficial. Por consiguiente, nosotros vemos que las venas que están debajo de la dermis, las superficiales, vemos esas alteraciones anatómicas desde arañitas hasta varices como tal. Entonces, lo normal es que el drenaje sea de superficial a profundo, pero cuando ya tenemos la insuficiencia es lo contrario, de profundo a venoso. Entonces decimos, cuando estas venas reciben el nombre de varices, cuando están dilatadas más de 3 milímetros. Eso es bastante importante. Entonces nosotros podemos ver así, ¿no? En este gráfico, tan dilatadas las venas, sobre todo las vemos, las que están debajo de la piel. Entonces, ¿qué es una insuficiencia venosa? Una insuficiencia es la incapacidad de una vena para conducir el flujo de sangre en sentido cardiópata, o sea, va de los miembros hacia el corazón, adaptando a las necesidades de drenaje de los tejidos, la termorregulación y reserva hemodinámica con interdependencia de su actividad y posición. Y su manifestación máxima, digamos, cuando ya la patología se establece, puede ocasionarnos una hipertensión venosa, con o sin reflujo. Entonces, esto es importante también. No necesariamente va a haber un reflujo y puede subdividirse en hipertensión venosa aguda o crónica. En clínica, en la clínica, para ver las manifestaciones, las venas, cómo se comportan a nivel de la piel o, ¿sí? Podemos ver arañitas, varices como tal, pero cuando ya nosotros manifestaciones dérmicas, como es primero, la piel se pone negruzca, morada, y luego esta piel se pone amarilla pálida, eso ya es una insuficiencia venosa. Mientras que todavía no se pone así la piel, no hay cambios tróficos en la piel en sí, ni de coloración, hasta ahí estamos como un síndrome flevítico, como un síndrome varicoso, ¿ok? Cuando solamente vemos varices, que todavía no hay cambios en la coloración, ese es un síndrome varicoso. Y cuando ya hay coloración, digamos, negruzca, morada, verdosa, amarillenta, ya nosotros, además de otras manifestaciones que vamos a ir viendo, ya recibe el nombre de una insuficiencia venosa, ¿no? Y la manifestación, digamos, más avanzada de esta insuficiencia venosa es la hipertensión venosa. Bueno, hay una clasificación que también podemos ver, que se conoce con el nombre SIAP. Las iniciales, la E es de etiología, la anatomía y algunas manifestaciones fisiopatológicas. En esta clasificación es importante tener en cuenta que hay etapas, ¿no? De etapa 1 hasta la etapa 6. En la etapa 1 es una dilatación, sí, de las venas, pero todavía que no han alcanzado esos 3 milímetros para que sean nombradas como varices. Son apenas unas arañitas o telangiectasias que determina ya la primera etapa de esta enfermedad, ¿no? Son venas menos de 3 milímetros de diámetro. La etapa 2 son venas ya varicosas llamadas varices, que pueden aparecer en cualquier parte de las piernas o muslos y son venas mayores de 3 milímetros. En la etapa 3 ya hay un edema que comienza a ser evidente por lo general hacia la tarde. Esto es bastante importante porque edema en miembros inferiores usted puede encontrar en patologías, sobre todo como falla cardíaca u otras enfermedades o enfermedades renales crónicas, pero este edema aparece en la tarde, cuando el paciente ya termina sus actividades o en la noche.
y una vez transcurridas las horas de trabajo se localiza en los tobillos y también es común en climas calurosos húmedos. Entonces, por lo mismo que vasodilatan las venas, como hay un reflujo sanguíneo, esto hace que edemas ya al final del día, ¿no? Y la etapa 4, ya hay cambios de coloración de la tonalidad que les decía en la etapa 4, que ya estaríamos hablando como tal manifestaciones de insuficiencia venosa, porque la 1, la 2 y la 3 pueden ser solamente del síndrome varicoso, y, y la etapa 4 ya son manifestaciones de una insuficiencia venosa. Cuando hay una insuficiencia venosa, nosotros ya vemos cambios de coloración, la tonalidad cobriza o café, que presentan los pacientes en más de 10 años de evolución, sobre todo en los tobillos, y se denominan lipodermatoesclerosis. La etapa 5 ya hay una úlcera cicatrizada, requiere atención especializada, y la etapa 6 hay una úlcera activa, abierta, muchas veces hasta sangrante, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vemos y en la clínica y exploración. La clínica es muy característica, ¿no? El paciente acude porque hay calambres, adormecimientos, pesadez y edema. Entonces el paciente va a decir, mire, sabe que yo tengo muchos calambres cuando de repente está empezando esta enfermedad, adormecimientos y edema. Entonces el paciente manifiesta ahí un pesadez, cansancio de piernas, ¿no? Sobre todo cuando está de pie, en calor, en climas calurosos. Hay hiperestesias como hormigueos, los calambres en pantorrillas. En algunos puede haber por lo mismo que ya hay prurito, por lo mismo que hay cambios en la coloración y hay un dolor, ¿no? Es un dolor que sobre todo por los edemas, ¿no? El paciente refiere es un dolor como que le aprieta, ¿no? Como que hubiera una venda elástica. No es un dolor como en la enfermedad arterial periférica, sino es un dolor que el paciente al reposo o al reposo sobre todo se le presenta el dolor, mientras que en la enfermedad arterial periférica era cuando caminaba y cuando claudica, ¿no? Entonces, los factores de riesgo, ¿por qué se presentan esto? Hay muchos factores de riesgo. Una es la genética, ¿no? Antecedentes familiares, el que también esté haciendo algún trabajo en mucho tiempo, ya sea sentado o de pie, en mi pedestación, al calor, obesidad, embarazo, uso de hormonas como estrógenos, vasculares y genéticos. Y por lo mismo de las hormonas, es más frecuente en sexo femenino. Entonces las varices son venas dilatadas, otra vez redundando, y tortuosas que reciben varios nombres según las características. Telangiectasia son aquellas vénulas intradérmicas o subepidérmicas dilatadas que no alcanzan los 3 milímetros, pueden ser de 1 milímetro de calibre que tienden a confluir, también conocidas como arañitas vasculares o capilares. Las otras pueden recibir nombres reticulares, venas subdérmicas localizadas en dermis reticular, tortuosas con un calibre de menos de 3. Y las varices o varicosas son venas tronculares que ya son de 3 milímetros. Entonces nosotros podemos tener estas dilataciones de las venas superficiales, sobre todo las que vemos debajo de la piel, así tan finas como estas arañitas, estas ya sean las reticulares, estas ya son varices y esto ya tiene cambios tróficos que son las limpodermatoesclerosis, que ya les decía que hay cambios de coloración verdosa, vemos como que hubiera aquí coágulos de sangre, ¿no? Entonces esto ya es una manifestación propia ya de insuficiencia venosa. Estas, el 1, digamos, la figura 1, 2 y 3, ahí estamos como un síndrome varicoso. ¿Okay? Entonces las manifestaciones pueden ser primarias, insuficiencia valvular, por agenesia, ¿no? De etiología primaria, insuficiencia valvular, agenesia, malformaciones valvulares, fístulas arteriovenosas. Y como secundarias hay una sobrecarga, hay una hipertensión venosa que se da sobre todo en el embarazo, sedentarismo, ortostatismo. Eso condiciona una hipertensión venosa, tromboflebitis traumáticas y algunos tumores.
Bueno, cuando nosotros exploramos o examinamos a un paciente con venas, varicosas o insuficiencia venosa, lo que ya sabemos, ¿no? La inspección, palpación, las pruebas funcionales y el ecodoppler. Si bien el paciente va a traer estos síntomas que les decía, va a haber pesadez, calambres, adormecimiento, edema, a veces solamente nosotros observamos clínicamente que tienen unas arañitas muy pequeñas, pero ya el examen es mucho más cuando pedimos, sobre todo si nosotros vamos a encontrar incompetencia valvular, porque las venas tienen válvulas, y si hay reflujos también, vamos buscando, y sobre todo si hay trombos, es ecodoppler, ¿no? El ecodoppler está ahora, incluso hay angio, tomografías también, ¿no? De las venas. Entonces, en la inspección, volviendo a ver estos cambios, miren estos cambios de insuficiencia venosa desde varices hasta úlceras necrosadas, que ya nos dan algunas, no solamente cambios estéticos, que incluso imposibilitan. Entonces, en la palpación podemos palpar estas venas de trayecto endurecido, como que estuvieran colectando sangre ya como coágulos, ¿no? Y las dilataciones venosas anómalas que pueden ir con la comprensión, y entonces hay varias maniobras que también uno hace, la maniobra de Perter, la maniobra de Hall, para ver si, sobre todo, si hay algunas eh, complicaciones a nivel del sistema venoso profundo o el sistema de perforantes como Perters, ¿no? Que vamos a ir viendo. Y la consistencia del edema, que otra característica, no solamente la presentación del edema que se da al final del día, en la tarde o en la noche, inicialmente es blando, maleable, con fovea, pero reversible, y evoluciona a varicosidad, induraciones, pigmentación, fibrosis, complicaciones como dermatitis, celulitis y úlceras típicamente alrededor del maleolo lateral. Y algunas pruebas funcionales, maniobra de Pertels, Trendelenburg, maniobra de Schwarz, hay muchas maniobras, ¿no? Esto simplemente para ver si es el sistema de las perforantes, de Pertels, por ejemplo, o la maniobra de Schwarz que vemos nosotros, el sistema superficial. ¿No? Y las de Trendelenburg también nos evalúa el sistema perforante. Y esta prueba sobre todo es importante para ver en el manejo, digamos, más que tratamiento de la insuficiencia venosa o de las varices, la prueba del índice de tobillo, ¿no? Que se obtiene de la división de los valores de la presión sistólica obtenidas, ¿no? En los eh, miembros inferiores, ¿no? Y una presión en los miembros superiores. Entonces, es importante realizarlo para dar el tratamiento con vendajes o medias compresivas, y que estaría contraindicado cuando sí, la proporción o la división te sale menos de 0,9. Como les decía, las evaluaciones ya sí clínicas, las pruebas de imagen como es el ecodoppler, está indicada para valorar el tratamiento quirúrgico, ¿no? El objetivo es buscar si hay o no, cómo están las válvulas, si son competentes, la dirección del flujo, que les decía, lo normal es que el flujo vaya del sistema superficial al profundo a través de las venas perforantes. Si este flujo se invierte, vamos a tener algunas, aquí como vemos en un ecodoppler, vamos a poder nosotros encontrar ese flujo quizás de dirección invertida. La permeabilidad del sistema venoso también, permeabilidad sobre todo vemos es que no hay trombos, ¿no? Y de las perforantes. Entonces este es un flujo, por ejemplo, normal, ¿no? En la maniobra de Valsalva, cuando el paciente se maniobras, la vena indudablemente va a comprimirse y no vamos a tener el flujo. Y cuando hay alteración, cuando las venas no son competentes y cuando hay un reflujo, sobre todo vamos a ver que el reflujo es inverso. Miren que aquí hay una raya y aquí hay una sonda sobre esa raya, que es lo normal, ¿no? Pero aquí miren, hay una raya, aquí hay unas sondas y aquí se invirtió, aquí hay una onda por debajo de la raya. Entonces eso nos demuestra simplemente con un ecodoppler, se ve en la maniobra de Valsalva.
Bueno, el tratamiento va, indudablemente, el tratamiento es, como les decía, una patología consultada en cirugía vascular muy frecuente. Fácil, un cirujano vascular puede estar haciendo más de 3 operaciones al día de estas venas, ya sea por tratamiento en sí, manejo ya estético, digamos, de estas arañitas, de las varices como tal, o el manejo ya de las perforantes, ¿no? Para que no siga avanzando la hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar va a dar esos cambios tróficos hasta que el paciente pierde todo lo que es ya la piel, las fascias, incluso ya hay una úlcera, ¿no? Y a veces esta úlcera es sangrante. Entonces se aborda desde ese punto de vista. El cirujano ve con el ecodoppler y algunas medidas que ayudan para que no aumente la hipertensión venosa, ¿no? Entonces, estas medidas pueden ser reducción de peso en caso de que el paciente sea obeso, grande, evitar periodos prolongados de un trabajo de muchas horas de pie o sedestación, el uso de calzado ancho, cómodo, evitar los tacones, realizar ejercicios que faciliten el bombeo, como flexión de los tobillos, evitar los pies, dormir con los pies en la cama elevados, ¿no? Siempre decimos al paciente para que los edemas también sean reabsorbidos y evitar calor, ¿no? Porque es lo que va a vasodilatar. Hay varias tablas de ejercicios que a veces se señalan, ¿no? Y también existe, como les decía, hay una maniobra, la maniobra de que decíamos índice y tobillo, que nosotros sacamos esa proporción. Si nos sale mayor a 0,2, nosotros podemos estar indicando el vendaje comprensivo o las medias antivaricosas, sobre todo para que no se progrese mucho la hipertensión pulmonar y el reflujo que hay venoso de la sangre se evite. Entonces podemos señalar las medias según, ¿no?, la comprensión. Si son telangiectasias, sedimos ligera. Hay una que tengan medias de presión leve, digamos, de 8 a 17 milímetros de presión. Y si son sintomáticas, la prevención o recurrencia de úlceras, miren, es de 22 a 29. Y una comprensión alta de 30 a 40, tratamiento del síndrome postflebítico, ¿no? Evitar el linfedema. Bueno, hay fármacos útiles en el tratamiento de los sistemas, el efecto protector del endotelio, ¿no? Los fármacos que nosotros vemos, se receta algunas y esto ya solamente evitan, en sí no es el tratamiento definitivo, ¿no? Y cuando nosotros podemos derivar al paciente a cirugía, pacientes con sintomatología permanente que no responden a las medidas conservadoras, pacientes que presentan alguna de las complicaciones de la insuficiencia venosa. Entonces, esta insuficiencia venosa tiene sus complicaciones. Una de las complicaciones, pues, es la formación de trombos, ¿no? La inflamación de las venas, ya no solamente varices, sino va a haber flebitis. Y ambas puede haber una tromboflebitis superficial o profunda, puede haber sangrado, barricorragia y úlceras venosas con evolución desfavorable. En esas situaciones nosotros podemos derivar a cirugía o también tan precoz con un ecodoppler donde determina que hay una incompetencia a nivel valvular o de repente a nivel de perforantes, no necesariamente a cirugía, sino también que pueden abordarse con escleroterapia o rayos láser, sobre todo el sistema venoso perforante. Y pero las profundas en sí, esas, el cirujano no las toca, son profundas las que están en ¿no? Y además está el 90% de drenaje, o sea, de 90% del retorno venoso está a cargo de las profundas. Las profundas no se operan. Entonces, paciente que cumple criterios de intervención quirúrgica, varices con sintomatología de insuficiencia venosa crónica, con afectación de las venas afenas y o venas perforantes. Las venas afenas son, ¿no?, afena mayor, menor, las afenas mayor, sobre todo las superficiales que están, esas son las que se van a operar o se van a arrancar, las sacan. Varices poco sintomáticas, pero muy evidentes con potencial riesgo de complicaciones, como les decía, varicoflebitis, varicorragia o tromboflebitis,
también van, ¿no? Que sobre todo, y varices residuantes las operan. ¿Qué más en esto? ¿Cuál es la complicación de esta insuficiencia venosa? Las complicaciones, como les decía, es la tromboflebitis y se pueden formar trombos. Cuando ya es trombo, o sea, trombo, cuando encontramos trombo en ecodoppler, hay que dar anticoagulantes porque estos trombos pueden, igual, el retorno venoso, pero incluso nos pueden causar un TEP, ¿no? Si el paciente tiene varices, búscale trombos en los miembros inferiores, porque de ahí puede ser que el trombo haya migrado hacia los pulmones y haya ocasionado un TEP, ¿no? Un TEP es una embolia pulmonar, ¿no? Un trombo en las pulmonares y que puede ser desde severo o leve. Entonces, si es severo, va a comprometer la vida, que es un paciente que no está dentro, pero son dentro las complicaciones de una insuficiencia venosa. Entonces, como la prevención de trombos, también se puede dar anticoagulantes, incluso trombolíticos, igual que damos para los trombos de infarto, también damos alteplase en algunas situaciones cuando el paciente tiene embolia, un TEP, ¿no? Una embolia pulmonar por trombos. Y si los trombos son no solamente por varices, sino que la causa que son cáncer, neumonía, se le da los anticoagulantes, ya no los orales comunes, sino se les va dando ya enoxaparina. Y si esto es muy difícil que el paciente, por los riesgos de sangrado que pueda tener, ¿no? Porque el paciente no solamente puede presentar un sangrado menor, como puede ser una hemorragia digestiva, sino un sangrado a nivel de cerebro, no podríamos dar nosotros anticoagulantes, por más que este paciente tenga trombos, o sea, formador de trombos, sus varices, y por consiguiente pueda tener trombos también en la pulmonar, en ¿no? Las pulmonares, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, sino que también no podemos, entonces ahí también el cirujano pone algunas, ¿no?, mallas a nivel para prevenir a nivel de sobre todo de las femorales, de las ilíacas, ya coloca algunas mallas para que los trombos no progresen hacia las pulmonares. Esa es la mesa redonda de hoy día. No sé si habrían preguntas. Insuficiencia venosa. Patología muy frecuente, patología fácil de reconocer. Los síntomas también no son muy difíciles. Decir que generalmente están en los dos miembros. Cuando hay edema de un solo miembro o cuando hay que un solo miembro está más edematizado, digamos, aumentado en diámetro, piensa que sí tiene varices, pero un lado ya está haciendo trombos. O sea, ahí si hay un mayor edema en relación al otro, siempre comparando, pide un ecodoppler urgente porque ya el paciente puede estar haciendo trombo, ¿no? Entonces, pero los edemas generalmente en las personas son de miembros ambos lados. ¿Qué más te puede referir el paciente? Calambre, como hemos dicho, adormecimientos, pesadez y edema, ¿ya? Entonces, arañitas, esto es lo que le atrae y lo peligroso, digamos, de tener que esta enfermedad progrese, no solamente de arañitas, es que puede haber una insuficiencia venosa con hipertensión venosa. O sea, la insuficiencia venosa todavía no, pero la hipertensión, todo lo que vamos viendo, estas medidas de ejercicios, medidas comprensivas, la misma cirugía es evitar hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar es la que va a tener algunas, no solamente manifestaciones estéticas, sino manifestaciones clínicas, ¿no? De pesadez, de retorno venoso, de formación de trombos. Bueno, no sé si hay preguntas, si no, ahí terminamos. Doctora, disculpe, ¿en qué etapa se usaría el método farmacológico? O sea, cuando ya presenta la sintomatología de cansancio, calambres, adormecimiento, o ahí solo se recomendaría medidas compresivas o, por ejemplo, hacer ejercicio.
En lo que es el tratamiento con tabletas son flebotónicos, entonces que aumentan la tonicidad de las venas. De las venas, como cualquier otro vaso, tiene esas propiedades de elasticidad y todo. Entonces, estos fármacos aumentan la tonicidad. En realidad, en cualquiera de las etapas, de la etapa 1 a la etapa 6, se usan. No son de tratamiento, pero por lo menos no hace que prospere mucho más, porque esto de la tonicidad, recuerden que tiene que ver con hipertensión venosa, ¿no? Como cualquiera, entonces son vasos al reflujo. En este caso no es la fuerza, sino es la cantidad de sangre. Todo lo que es venas es volumen. Entonces, como hay un volumen más, digamos, de lo que debería recibir, en este caso las superficiales, porque la profunda tiene un 90%, digamos, de contenido de volumen y por eso mismo también es responsable del 90% del retorno venoso. Pero como las válvulas se hacen incompetentes, como que, digamos, la sangre, no hay un retorno, ¿no? De los pies hacia el corazón, sino se queda, hay un reflujo. Entonces aumentamos la tonicidad con los fármacos en cualquier etapa para que esta tonicidad y esta cantidad de sangre no nos lleve a hacer una hipertensión venosa, porque las complicaciones las tenemos con la hipertensión. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. La otra pregunta sería, todas, o sea, en todas las etapas nosotros indicamos cirugía. Entonces, en todas las etapas de arañitas hasta cambios ya de úlcera, la cirugía, vamos por ejemplo, si nosotros encontramos una incompetencia valvular a nivel de perforantes, ahí, por ejemplo, cirugía ahora se posterga, ¿no? Antes, de repente, las perforantes las extraían, ¿no? Por cirugía, pero ahora ya hay escleroterapia sobre esos y láser sobre las perforantes. Y en el sistema superficial sí se indica la cirugía, pero como parte de estética, porque el paciente ve que las varices, o sea, no se ven bien, pero como estético. Entonces, el cirujano que hace, saca estas venas, ¿sí? las, las superficiales, porque pues no pasa nada, son 10% nomás, ¿no? Y tampoco el retorno venoso está asegurado más por el profundo. Y eso es lo que va. Entonces, así digamos que nosotros damos un tratamiento un poco más sobre las perforantes, el profundo no. El profundo no hay ni láser, ni escleroterapia, ni es quirúrgico. Eso sí, nosotros debemos de señalar. Además que el profundo tiene mayor volumen, o sea, siempre le va a ir bien. No va a tener mucho y están en sistema profundo pegados al hueso. ¿Alguna otra pregunta? La otra sería que siempre también el paciente te pregunta, ¿no? A veces van y dicen, bueno, y me tengo, ¿no? Sobre todo en nuestro sector, ¿no? Hay mucho que estamos de pie o estamos sentados, sobre todo en las licenciadas de enfermería que están, ¿no? Con el trabajo de 12 horas y a veces, ¿no? O sentadas o están de pie. Entonces siempre preguntan, ¿no? ¿Y qué? Y tienen varices, y pues tienen varices. Este, ¿Y qué medias? ¿Con qué tipo de compresión, no? Porque generalmente hay compresiones, así como les decía, con la presión, que está con los milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, de acuerdo a que si presenta arañitas, si ya presenta una hipertensión venosa, que se va a manifestar ya con cambios tróficos en la piel, como úlceras o una piel media negruzca, ya hay una hipertensión venosa.
y ya es una insuficiencia. Hay una insuficiencia venosa cuando hay cambios tróficos en la piel, no solo varices. Cuando llegas a la etapa de varices solamente es síndrome varicoso. O sea, entonces le tomas la presión en los brazos y en las piernas. Si la división te sale más de 0,9, está bien. Le recetas tus medias de acuerdo a lo que quieres. Si son arañitas, serán compresiones menores, de leves, digamos. Pero si ya quieres evitar, si la paciente ya tiene varices, edemas y no solamente eso, cambios tróficos, está su piel un poco, digamos, cianótica, morada a nivel del maleolo, ya con mayor compresión. Y si ha hecho trombos, si la paciente tiene historia de trombo, no solamente insuficiencia venosa, trombo, la comprensión debe ser mucho más de mayor, alta. Entonces, esas son las indicaciones de las medias antivaricosas. Muy bien, si no hay preguntas, nos quedamos ahí. Muchas gracias.